Buen día, queridos estudiantes. Hi, dear student. Bonjour, chers étudiants. Les habla nuevamente su profesora de Estudios Sociales, la señora Marcel Ruiz. Continuaremos en el módulo 1, unidad número 1, la conformación del escenario internacional en la segunda mitad del siglo XX. Recuerden que estamos trabajando el libro de tapa roja, módulo 3, siglo XX, entre las páginas 48 y 61. Vamos a hacer un pequeño resumen de la clase anterior. La clase anterior vimos la fase mundial, tal como su nombre lo dice, deja de estar la guerra en el continente europeo solamente y pasa a otros y pasa a ser mundial. Esta se da entre diciembre de 1941 y septiembre de 1945. En ella vamos a ver tres frentes. El frente del norte de África, que es la batalla del Alamein, el frente oriental, que es la invasión de Alemania a Rusia, la Operación Barbarroja. Y por último, el frente del Pacífico, que es el ataque que hace Japón a Estados Unidos a la base naval en Hawái, Pearl Harbor. El objetivo de hoy de la clase es identificar la fase de victoria de los aliados como la etapa final del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Comencemos. Fase de victoria de los aliados. El año 1942 fue un año determinante para la guerra, ya que se produce un giro en el desarrollo y los países del eje pasan a la defensiva. Por una parte, en el frente pacífico, la flota japonesa sufrió derrotas en las islas Midway y en Guadalcanal. Estas estaban anunciando su declive. En el frente de África, Alemania era vencida en las antes mencionadas batallas del Alamein. Además, desembarcaron en Marruecos y Argelia tropas estadounidenses con la intención de continuar la ofensiva. También este mismo año, los alemanes eran derrotados en Stalingrado por los soviéticos en el frente oriental. La primera clara derrota es la invasión aliada de Italia. Finalizada la campaña del norte de África, los aliados deciden que el siguiente paso debe ser la invasión de Italia. Paso que se da el 10 de julio de 1943. El ejército aliado desembarca en Sicilia. Esto provoca la caída del fascismo, ya que el 24 de julio de 1943, el rey de Italia, Víctor Manuel III, ordena la detención de Mussolini, formando un nuevo gobierno, presidido por el mariscal Badoglio, que pretendía firmar un armisticio con los aliados, el cual se llevó a cabo el 3 de septiembre de 1943. Este mismo día logran llegar al sur de Italia los aliados. Hitler, obviamente, reaccionó ante dicha traición italiana e invade rescatando al duce, a quien pone al frente de la nueva República Social Fascista de Salò, en el norte de Italia. Desde el sur, los aliados, ayudados por partisanos, inician un lento avance hacia el norte ante la tenaz resistencia de Alemania. La ofensiva final aliada comenzó el 9 de abril de 1945, consiguiendo liberar todo el país de los alemanes. En abril de 1945, Mussolini y su amante, Clara, intentan huir, pero fueron capturados por partisanos y los fusilaron y sus cadáveres fueron colgados de los pies
en la Piazzale Loreto de Milán. El ejército alemán ya en Italia se rinde finalmente el 2 de mayo de 1945. Vamos por el avance soviético en el este. El avance soviético, tras la victoria en Stalingrado, el ejército ruso lanzó constantes ataques sobre el ejército alemán. Tras la derrota de Kursk, Ucrania, entre julio y agosto del 43, cabe decir que esta batalla fue la mayor batalla terrestre de la historia, tanto en lo que fue la cantidad de hombres, que fueron 2 millones, como de tanques, fueron 3.000 blindados, ¿ya? Los alemanes se vieron forzados a pasar a la defensiva, porque fueron derrotados. A partir de entonces, la pachorra del ejército soviético fue imparable. En verano de 1944, la Unión Soviética era liberada. El desembarco en Normandía. Este lo podemos haber escuchado más, e incluso lo podemos relacionar con una película muy famosa, que solamente se ocupa el inicio, que, que si la pueden ver, los que puedan, es el Rescatando al Soldado. El inicio de esa película eh, es una copia de lo que fue el desembarco en Normandía, para que se den una idea de las situaciones que en esos años se vivieron. Esta operación fue planeada desde 1942, pero se llevó a cabo en 1944. El día 6 de junio de ese año, más conocido como el día D, se lleva a cabo la operación Overlord o Jefe Supremo. El objetivo era desembarcar a la fuerza aliada, tropas británicas, estadounidenses, franceses, canadienses y voluntarios de otros países en las playas de Normandía al noreste de Francia. Las tropas alemanas destinadas a repeler el desembarco fueron engañadas por los servicios de inteligencia aliada, haciéndolos creer que esta operación se produciría por otro lado. Esta ciudad que les dijeron que iba a ser invadida es la más próxima a Inglaterra. Los aliados vencieron la resistencia alemana, avanzaron hacia París, la capital francesa fue liberada de los alemanes el 26 de agosto de 1945. En septiembre del mismo año, los aliados lograban recuperar la totalidad del territorio francés, así como Bélgica. Y por último, la batalla de Alemania. En febrero de 1945, tres personajes, Roosevelt, Stalin y Churchill, específicamente Estados Unidos, la Unión Soviética y Inglaterra o Reino Unido, se reunieron en Yalta. Todos se preguntarán, ¿para qué? ¿Ya? Para, entre otras cosas, tomar decisiones de cómo iba a ser el ataque final a Alemania y su posterior reparto en esas zonas que van a ocupar. El ataque anglo-norteamericano por el oeste y soviético por el este derrumbó con facilidad la fanatizada resistencia alemana. El 25 de abril de ese año, tropas soviéticas y norteamericanas se encontraban en el río Elba.
Bueno, el 30 de abril, con las tropas soviéticas en los barrios de Berlín, ya habían ingresado a Alemania, Hitler se suicida junto a su amante, Eva Braun, y el 2 de mayo Berlín capitula. El 7 de mayo, los alemanes firman la capitulación incondicional en el cuartel general de Eisenhower. Al día siguiente, la firma se produce en el cuartel general de Zhukov. En julio, los aliados celebran su última gran conferencia en Potsdam, a las afueras de Berlín. Mis queridos estudiantes, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda que tengan, pueden comunicarse conmigo por los medios que ustedes ya conocen. Cuídense mucho, eviten salir y si lo tienen que hacer, tomen todas las medidas necesarias. Que estén muy bien.